Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo 27, versículo 15. Amén. Vamos a leer gran parte de este evangelio, así que te pido atención de esta palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues? ¿Haré Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos y delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de gira de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otros: salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrate ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, cogiendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en su caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amados hermanos, estamos hoy, ¿verdad?, empezando un momento donde en Israel, ¿verdad?, se festeja la fiesta de la Pascua. Y nosotros como cristianos también festejamos, ¿verdad?, la muerte de Jesús. Y muchas veces, ¿verdad?, a diferencia de las tradiciones y a diferencia de las religiones, decimos por qué se debe festejar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es más de mucho valor la muerte de Jesús, ¿verdad?, que evidentemente el nacimiento. Nos gozamos con el nacimiento del Mesías, ¿verdad?, que como sabemos no fue en diciembre, pero que festejamos la llegada de Dios mismo hecho carne a este mundo, pero nos gozamos mucho con la muerte de Jesús. Y creo que este tema debe ser un tema central, ¿verdad?, tanto como recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como la liberación de los hijos de Dios de ese modo de vivir en esclavitud. Y por eso festejamos la Pascua, ¿verdad? Para muchos es un momento de reposo, tal vez vacaciones, tal vez de asueto, ¿verdad? Tal vez de algunas costumbres, pero la verdad de las cosas es que para los que hemos sido llamados a conocer a Dios, este es un momento muy importante. Tenemos que recordar y poder analizar, ¿verdad? Como les he dicho, la Biblia no solamente se lee, ni mucho menos solamente se estudia, se medita. Y en esa meditación y en esa reflexión de las Escrituras, podemos ver, amado hermano, que Dios creó el universo, ¿verdad? Como dice el libro de Génesis. Dios creó la tierra, Dios creó la fauna, Dios creó a los árboles, a la vegetación, los mares, y todo lo que en él habita. Sin embargo, Dios creó, ¿verdad?, también al ser humano. Y nos creó, dice la palabra en el libro de Génesis, a imagen y semejanza de él. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios dio libertad al ser humano. Muchas veces, durante muchos años, grandes pensadores, muchos filósofos se han preguntado por qué Dios, ¿verdad?, hizo a un hombre con libertad de decisión, ¿verdad? Si es Dios y Él es perfecto, ¿por qué dejó que el hombre pecara? ¿Verdad? Déjame decirte, amado hermano, que desde que el hombre está aquí en la tierra y Dios lo creó con la libre decisión de poder, ¿verdad?, seguir lo que Dios decía o hacer totalmente lo contrario y hacer lo que ellos querían. Y si vemos y analizamos, también Dios creó a los seres celestiales como los ángeles con libre decisión. Ellos fueron creados para servir en el reino de Dios, para agradarle a Dios, pero tuvo Dios también en ellos poner la libre decisión. Y esta libre decisión está en querer amar a Dios, conocer a Dios, vivir con Dios, vivir respecto a los preceptos de Dios y las normas de Dios que son buenas, ¿verdad?, que son agradables, y que como todo padre, ¿verdad?, deseamos que nuestros hijos les vaya bien, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos disfruten, que nuestros hijos vivan, que nuestros hijos
sean realizados, ¿verdad? No queremos en nuestros hijos de ninguna manera que les pase algo malo. Dios, siendo bueno, amado hermano, tiene esos planes de bien para el ser humano. Sin embargo, Dios en su autoridad creó la libertad de decisión. ¿Por qué creó la libertad de decisión? Porque Dios no obliga a nadie a amarle. ¿Verdad? Dios no obliga a nadie a obedecerle. Dios no obliga a nadie a servirle. Dios hizo seres con decisiones propias. Y cada ser, tanto los ángeles como los seres humanos, tienen la libre decisión de poder decidir y poder emprender y poder hacer lo que mejor les parezca. A pesar que Dios nos ha advertido que lo mejor que le puede pasar al ser humano es conocerle a Dios y servirle. ¿Ah? Y en eso podrá alcanzar algo que para muchos es un sueño y es un anhelo, y se llama la felicidad, la plenitud. Y déjame decirte que desde que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, y ellos decidieron a sí mismos no obedecer a Dios, ¿verdad? Decidieron ellos que les parecía mejor hacer lo que ellos creían conveniente hacer. En ese momento comienza en el ser humano algo que se llama, ¿verdad?, descomposición celular. Comienza la vejez o el deterioro, ¿verdad?, de la humanidad en Adán y Eva, y finalmente aparece la muerte. Y Dios no hizo al ser humano con el objetivo de que muriera, ¿verdad? Ni mucho menos, y quiero que esto lo apuntes, ¿verdad?, que no se te olvide, Dios no hizo al ser humano para que desapareciera. Dios dice que hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Hizo al ser humano con un componente que es eterno. Y ese componente eterno es el espíritu. Y ese espíritu, amado hermano, jamás desaparecerá, ¿verdad? Será permanente para siempre. Y Adán y Eva, a pesar que fueron sentenciados por no querer obedecer a Dios, sino hacer lo que a ellos mejor les parecía, entonces entraron en un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Y si no, cada vez que vas a cumplir años, te estás viendo ahí en el espejo a ver cómo se te asentó el año que llega, ¿verdad? Ves fotografías de hace algún tiempo y dices, vale, en verdad sí hemos cambiado, y te das cuenta que tus capacidades, a pesar que puedas estar en forma y alimentarte adecuadamente, ya no son las mismas que años atrás. Y esto es un proceso, ¿verdad?, de degradación que fue causa de la desobediencia del ser humano. Es triste ver, ¿verdad?, que todavía existan gente estúpida que no crea en la existencia de Dios. Podemos ver desde grandes culturas a través de los años, no ha habido una sola cultura, inclusive la griega, ¿verdad?, que eran filósofos, el mismo Sócrates, Platón, que hablaban, ¿verdad?, de dioses, porque sabían que había deidades, ¿verdad?, que el hombre no era solo, ¿verdad?, en su existencia. Los mismos egipcios, ¿verdad?, mandaban hasta comida en los sepulcros, porque sabían que el hombre tenía que tener una trascendencia. Y las religiones, amado hermano, hablan de ello, ¿verdad? Desafortunadamente, en el momento en que vivimos, pocas veces la gente se detiene a pensar que un día llegará el momento de su partida de este mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el hombre nace una vez y después llegará algo que a todos nos debe llegar, ¿verdad?, desde Adán y Eva, que se llama
muerte. Y esta muerte, amado hermano, es el fin del poder de la decisión humana. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que la muerte, muchas veces decimos, pues como cristianos, que la muerte comienza la vida. Y sí, comienza la vida, ¿verdad? Que conoces la palabra, que conoces al Señor. Pero tenemos que aprender que una vez que llega la muerte, se acabó, como decía ayer en el seminario, la voluntad de decisión, ¿verdad? Ya no tienes más libre albedrío para poder decidir, ¿verdad?, para poder hacer de tu tiempo y de tu vida lo que mejor te parezca la gana. Pues hasta ahí se acabó la oportunidad que Dios entrega a la humanidad con su libre decisión, ¿verdad? También Luzbel, que fue un arcángel, es un arcángel que Dios creó, se acabó su poder de decisión en el momento preciso que le volteó, ¿verdad?, la cara a Dios, ¿verdad? En ese momento ya Luzbel ya no tiene oportunidad alguna de arrepentirse, ni los ángeles que lo siguieron tienen ninguna libertad de arrepentirse. Así el ser humano, una vez que muere, ya no tiene posibilidad alguna de arrepentirse. Y aunque muchas creencias dicen que hay que rezar, ¿verdad?, por las personas muertas y ponerle veladoras y hacer una serie de ritos, amado hermano, una vez que la gente muere, ya se confirma el destino de su eternidad. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay forma de poder cambiarlo, ¿verdad? Pues cuando somos eternos y en una eternidad estará en un lugar o estará en otro lugar, en ninguna otra opción. Y sobre esto, amado hermano, es algo que debemos reflexionar en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos que aprender que la muerte de Jesús es el amor expresado de Dios para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Qué amor tan grande es el que Dios mostró para ti y para mí, que mandó, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, al único Hijo que Dios tiene para hacerlo ser humano y poder vivir como ser humano, como tú y como yo, tener una vida humana y poder morir como un ser humano, para que esa muerte, ¿verdad?, esa muerte es una muerte hermosa, la de Jesús, porque en ella está el poder de Dios que pudo tener para todo ser humano la oportunidad de poder librarnos, como esa Pascua, ¿verdad? ¿Librarnos de qué? Del lugar que merecen nuestros pecados. Y ese lugar que merecen nuestros pecados se llama infierno. Para muchos, ¿verdad?, que creen que el infierno es una falacia, es un purgatorio como un stand-by, es donde está el reventón de las fiestas, ¿verdad?, de todos los placeres mundanos. Déjame invitarte a conocer lo que dice la palabra de Dios y Jesús mismo hablando del pasaje del rico y Lázaro, ¿verdad? Es un lugar donde ya no puedes salir, es un lugar donde no puedes pasar de un lado a otro, ni mucho menos es un lugar, ¿verdad?, donde la gente quisiera estar. Pues ese pasaje habla de que este hombre rico que terminó en el infierno quería salir, ¿ah? Pero como se acabó el libre albedrío, ya no había posibilidad alguna de salir. Es un lugar de un castigo eterno. Y la muerte de Jesús viene a rescatarnos de ese lugar. La muerte de Jesucristo, amado hermano, es una muerte, como lo leíamos ahorita en el Evangelio, que es una muerte que tiene el poder de librar, ¿verdad?, el destino de la humanidad. Dice la palabra de Dios que el pago del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de todo pecado desde Adán y Eva? Es la muerte, es una muerte eterna, una muerte que significa separación de Dios, es una sentencia, ¿verdad?,
donde la gente no está asimilada, ¿verdad? De donde la gente, y ahorita hablo a la familia de Dios, ¿verdad? Es increíble que a estas alturas la familia de Dios no piense en el destino final que pueden tener, ¿verdad? La salvación de Jesús lo dejó claramente especificada la palabra de Dios. Ayer hablábamos, un poquito, ¿quién estuvo en el seminario? Levanten la mano para que los demás vean, ¿verdad? Pues levanten bien, amado hermano, que no se hayan bañado, no importa, que llamen la atención, ¿amén? Fíjate que lo que hace ayer es que es muy triste vivir un engaño espiritual. Estamos viviendo épocas de grandes engaños espirituales, ¿verdad? La Biblia nos advirtió que en los últimos tiempos habrá falsos predicadores, falsos hermanos, falsos profetas y que incluso harán milagros, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan los milagros? ¿Nos impactan los milagros? Mucha gente que les gusta, ¿verdad? Y vemos la Iglesia Católica como tiene llenos de medallitas los trapos viejos, apestosos de los ídolos de yeso, ¿verdad? Como recuerdo de los milagritos. Todavía por ahí vemos hermanos inconversos que van a pagar manda, ¿verdad? ¿Dónde vas, hermano Semana Santa? Tengo que ir al cerro de no sé qué. Espero que ahí se te aparezca la cruz de Cristo. Déjame decirte, amado hermano, que los milagros no convierten el corazón de la gente. A través de los años hemos visto milagros. ¿Verdad? ¿Qué es un milagro? Algo que está por encima de la naturaleza. Es decir, una persona que ya tiene algún padecimiento que no se va a recuperar su parte biológica, pues el que cambiara esa situación ya no es de este mundo, tendría que ser algo por encima de este mundo como lo hacía Jesús. ¿Eh? Eso se llaman milagros, cosas sobrenaturales. Y desafortunadamente, en algunas personas que se han presentado estos milagros, tristemente siguen caminando con un corazón inconverso a Dios. ¿Qué es converso a Dios? Es regresar a Dios, ¿verdad? Voltear a Dios, es seguir a Dios, es caminar con Dios, es tratar con Dios, es relacionarse con Dios, es tener una amistad con Dios. Porque los milagros sí son sorprendentes. Lo veíamos con Jesús. Ha sido muy sorprendente ver a Jesús caminar sobre las aguas. Sin embargo, uno de ellos le entregó y no le creyó. Pero en su momento me imagino que se sorprendió ver a Jesús caminando en las aguas. O se sorprendió al ver a Jesús reprender el mar y las olas se apaciguaron. Y muchos de ellos vieron cómo se multiplicaron los panes y cómo se multiplicaron los pescados para dar a comer a más de 5,000 personas. Y muchos de ellos pudieron ver a un ciego ver, y pudieron ver a un paralítico caminar, y pudieron ver inclusive a un muerto resucitar. Por eso Jesús les dice al rico en el pasaje de Lázaro que aunque se levantara uno de los muertos y les dijeran que se voltearan a Dios, no le van a creer. Déjame decirte algo, hermano. Si la muerte de Jesucristo no impacta tu vida, amado hermano, la tendrá que impactar el infierno. La única oportunidad que tiene el ser humano de cambiar el destino eterno es el aceptar la muerte de Jesucristo. Y el aceptar la muerte de Jesucristo tiene una implicación, ¿verdad? Porque no se trata como en la tradicional, ¿te acuerdas que ibas ahí caminando y hacías filas largas para besar los pies de un yeso apestoso? ¿Sí te acuerdas? Y hacías visitas a diferentes lugares en estas fechas y no comías carne de animal, a lo mejor el ser humano se te permitía, pero de animal no, y hacías una serie de ritos, ¿verdad? Que en tu ignorancia o en nuestra ignorancia pensábamos que eso era el significado de la muerte de Cristo. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6.
Y en esta parte, la escritura es contundente, ¿verdad? Para estos tiempos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y Jesús dijo, ¿verdad? Es importante puntualizar. ¿Quién lo dijo? Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una pausa. Amado hermano, no hay ninguna religión, no hay ningún tipo de pensamiento, de filosofía, ¿verdad? Incluyendo el cristianismo, de querer llegar a Dios si no es a través del camino que Cristo trazó. Y quiero detenerme un poquito en eso, ¿no? El hecho de que nosotros estemos escuchando la palabra de Dios también lo hacen los católicos, lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los mormones, lo hacen los musulmanes, lo hacen los judíos. El hecho de que estemos escuchando la palabra de Dios no significa que estemos en el camino. Los primeros conversos a Cristo en el libro de los Hechos se les llamó a esa gente la gente del camino, ¿verdad? Y se les decían los del camino porque verdaderamente iban caminando siguiendo a Jesús, ¿verdad? Eran personas que no caminaban por caminar, sino el camino de su vida era dirigido por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto es importante. Si tu caminar no está orientado al caminar de Dios, déjame decirte que Jesús no es tu camino. El caminar en línea es cuando vas en carretera y dice, a la derecha, Cristo, de frente o para cualquier otro lado, tu santa voluntad, que de santa no tiene nada. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que dar? Otra vez, ¿hacia dónde? Veas que soy zurdo, no importa, a la derecha, porque la Biblia lo dice. El camino, ¿verdad?, debe ser como lo dice Jesús, como lo dejó escrito Jesús, como Jesús lo enseñó, como Jesús lo instruyó. ¿Cuál es el caminar de una vida a pesar que somos seres humanos? ¿Cuántos han pecado? La muerte de Jesús limpia el pecado, pero tenemos que caminar en el sentido que Jesús nos instruyó. ¿Amén? Mucha gente piensa, ¿cómo es eso? Mira, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que nos justifica. ¿Ven? Qué bonito es eso, oye. Oye, Señor, me acabo de aventar un guachinango hediondo, apestoso, un pecadote, pero tú me perdonas. ¿Sí? Claro que te perdona, porque la muerte de Jesús tiene mayor poder que cualquier pecado que el hombre debe cometer. No hay ningún pecado mayor a la autoridad de la muerte de Cristo para perdonar ese pecado. Lo que sufrió Cristo en la cruz, la agonía de Cristo en la cruz y la muerte de Cristo en la cruz, tiene un poder tan grande que ningún pecado puede ser mayor. Entonces, evidentemente, la muerte de Jesús limpia todo pecado. Pero déjame decir, se vale caer en pecado. Lo que no está bien, porque entonces ya no estás en el camino de Dios, es vivir en el pecado. Es como decir, pues yo me enojo y así es en mi tierra. Y en mi tierra el que se enoja, se enojó para siempre. Y Jesús dijo, el camino de Jesús tiene que ver con el perdón. El camino de Jesús tiene que ver con el amor. El camino de Jesús tiene que ver con la verdad. El camino de Jesús tiene que ver con su voluntad. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuántos lo dicen? Hágase, Señor, como se sigue haciendo mi voluntad aquí en todos lados. ¿Verdad? Es la voluntad del Señor por encima de mi voluntad, y eso habla de un caminar. Hablaba hace un rato la pastora y escuchaba, ¿verdad?,
las reprensiones, ya es como común. Es que la pastora tiene, la persona está regañando. Bueno, no tendría que regañar si no hubiera quien regañar. Déjame decirte, amado hermano, Jesús vino a regañar. Sí, sí, varias veces. ¿Se acuerdan los dormilones estaban ahí que no pudieron orar un ratito? O sea, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a seguir el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino de Jesús? A ver, amado, puedes equivocarte un pedazo de tu vida, puedes equivocarte algunas veces, pero amado hermano, acuérdate que el camino es a la derecha. Y hay personas que se desviaron del camino muchos años atrás que ya no quieren regresar. Y su destino será el infierno. Oye, ¿es posible que una persona que según haya recibido a Cristo termine sus días no estando en la iglesia? La respuesta es no. La gente conversa de corazón siempre seguirá el camino de Jesús. O sea, puede haber gente congregándose, no conversa, la respuesta es sí. Ejemplo, pues tenemos desde Judas Iscariote hasta todos los fariseos y saduceos que conocían perfectamente bien la palabra de Dios, pero eran inconversos. Entonces, el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿A quién hay que seguir? O sea, muchas veces la instrucción es, oye, amado hermano, no dejes de congregarte. Como muchos tienen por costumbre. ¿Verdad? Y la Biblia dice, no dejes de hacer esto. ¿Vamos? No dejes, ¿verdad?, de amar a tus hermanos. ¿Quién lo dice? Jesús. Porque dice la palabra de Dios en la carta de Juan, que el que no ama a sus hermanos, el amor de Dios no vive en él. Entonces, sí es muy contundente el caminar con Jesús. Amén. Pues para aquellas personas que todavía vienen por temporadas, un domingo sí, dos no, uno sí, dos no, unos se conectan, otros no, a veces leen, a veces no, a veces oran, a veces no, a veces meditan, a veces no, a veces alaban, a veces no, a veces obedecen, la mayoría de veces no. No, hermano, probablemente te equivocaste en el camino mucho tiempo atrás. Jesús dijo, yo soy el camino. Ninguna religión, incluyendo la cristiana, lo vuelvo a insistir, te va a llevar a Dios si no sigues el camino de Cristo. Dicen, ¿y los católicos pueden ser salvos? Si siguen el camino de Jesús, sí, pero si siguen con sus feticherías y sus ídolos apestosos y paganos y sus ritos, que seguir a Jesús, pues terminarán en el infierno. Y los judíos, igual. Y los testigos de Jehová, igual. Y los musulmanes y todas las religiones que puedan existir si no siguen el camino de Jesús. ¿Cuál camino? El de Jesús. ¿Quién murió? Jesús. La Biblia no dice que murió María por la salvación de los demás. La Biblia no dice que San Judas Tadeo, ni la Biblia dice que murió Miguel Ángel y John Smith, y podemos ver que Jesús dijo, la única manera para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y la persona que no asimila la muerte de Jesús no está en el camino que lleva. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay que poner una pausa, no se ponga. Yo soy el camino y además es la verdad. No hay ninguna otra verdad. No hay verdades casi iguales. Es que, ¿qué diferencia hay entre el católico y el cristiano? Es que los cristianos no creen en los santos. No se creemos, soy santo. Es que los cristianos no creen en la Madre de Dios. No creemos en la Madre de Jesús, pero en Dios. Es que los cristianos
no creen en el Papa. Mejor algunos dicen que sí. Amado hermano, maldito aquel que confiere en él. La Biblia dice, ¿verdad? Qué bonito es decir, la Biblia dice. Entonces, la verdad es una. Oye, pero es que yo llevo mi religión a mi manera. A tu verdad. Es que yo sí soy cristiano desde mi punto de vista. Es tu verdad. Es que yo obedezco a Dios, pero a todos los demás los paso por alto. Entonces no conoce la verdad. Y Dios no tendría el poder de salvar a la humanidad sin mandar a Jesús. Pero mandó a Jesús. Y Jesús es la piedra angular de su familia llamada iglesia. No hay nadie más. Ni don Pedro, ni nadie más. La piedra angular es Jesucristo. Y Él es la verdad, la única verdad. Cuando llega Satanás, ¿verdad? Muchas veces queremos ver a Satanás como alguien muy tentador. ¿Sabes que el principal campo de batalla de Satanás es la mente del ser humano? Ahí es donde vienen las ideas. Las ideas influenciadas por el diablo, porque acuérdate que el diablo, su esencia, es un tentador. ¿Qué es un tentador? Dile, aquel que te aconseja, aquel que te da ideas diferentes. ¿Te acuerdas de la serpiente? Le dio una buena idea a Eva. Le dijo, Eva, no te creas, ese fruto se ve bastante bueno. Y si Dios te lo prohibió es porque seguramente lo estaba reservando solo para él. Y le metió por encima de la verdad de Dios. Entonces, cuando se nos meten ideas a nuestra mente, es que ya no voy a congregar, es que yo ya no voy a servir, es que yo ya no voy a participar, es que yo ya no voy a estar, es que yo ya no voy a obedecer, es que yo. Ideas que si las comparas con lo que dice la palabra de Dios, te darás cuenta quién te está influenciando. ¿Sabes qué es lo más práctico de esto, amado? Porque Jesús es la verdad. Mira, tu hermano, es cuestión de tiempo para ver tus ideas en qué se cristalizan. Si son de Dios, amado hermano, vivirás en una paz, en una plenitud y en un amor que no te quedará separado. Pero si no son de Dios y son tus verdades, por las influencias de las ideas de Satanás, entonces vivirás, ¿verdad? Sin paz, sin amor, molesto, enfadado, irritado y todo aquello que no viene de Dios. Porque Dios es amor. Entonces, la verdad es una. Muchas veces, ¿por qué volviste a regresar? Es que ya valoré, mi mente analizó y pude ver y comprender y experimentar. Y aquí está. Espero que asimiles que la verdad de Dios es absoluta. Y todo lo que tú pienses fuera de ella son puras mentiras. Recordando que el Padre de la mentira es Satanás. Entonces Jesús dijo que es la verdad. Llegar a Dios significa estar en la verdad. Y conocerás la verdad, Juan capítulo 8, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué? De culpas, de prejuicios, de malestares. Si lo quieres ver en un plano integral, de enfermedad, de achaques, de vicisitudes,
de pobreza, no nada más monetaria, sino anímica. ¿Por qué? Porque vives en la verdad. Oye, me equivoco. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, dice: miserable de mí. Me doy cuenta que yo me equivoco muy seguido, pero ahora sé que no soy yo el que lo quiere hacer y termina haciendo eso, porque en mí, es decir, en su voluntad de este hombre, es estar en la verdad, a pesar que sé que mi cuerpo es débil. Y hay un autorreconocimiento. Por eso dice la palabra de Dios que no hay cabida para una persona que está en la verdad si es que es una persona orgullosa o soberbia. Porque la soberbia y el orgullo no aceptan otra verdad más que la suya. Dios resiste. El padre del orgullo es el diablo. Entonces, y Jesús dijo: yo soy la verdad. Y finalmente, amado cristiano, Jesús dijo: yo soy la vida. No hay una vida diferente a la que es estar conociendo al Señor a través de su hermosa palabra. No hay otra clase de vida alejado de Dios. Yo no puedo concebir ya mi vida si no tuviera al Señor conmigo. No hay forma de verme en Ibiza, en alguna playa exótica. No hay forma de perderme en ningún otro lado pensando huir de la presencia de Dios, que para mí es mi vida. La persona conversa, la única vida que puede visualizar en el presente, en el futuro y en la eternidad, es a través de Jesucristo. No hay otra. Una persona que vive vidas parciales, ¿cómo se vive una vida parcial? Pues otra vez, don Judas Iscariote nos mostró vidas parciales. La temporada de 3 años con Jesús fue una vida temporal con Cristo y no le alcanzó, terminó en el infierno. La vida con Cristo, desde que se nace, se muere en este mundo y se comienza una eternidad con Él. No hay momento para alejarse jamás de Dios. Personas que dicen: es que yo sigo siendo cristiano, pero yo no me congrego. Amado hermano, vives una mentira, vives un engaño, y tu sentencia será el infierno. Siempre los cristianos hemos sido muy light en ese sentido. Alguna vez unas personas me preguntaban en una reunión de negocios, me decía: ¿para qué vino tu Cristo? Vino para que, si tú crees en Él, no te vayas al infierno, como es tu sentencia. ¿Para qué vino Jesús? Para sacarte del infierno. Dice el Evangelio que Jesús, una vez que entregó el cuerpo y lo dejó colgado en ese madero, su espíritu bajó al infierno. Y fue tan impactante eso, como un rayo, ¡bum!, estremeció ese lugar donde estaban los muertos, el lugar de los muertos, el Hades. Había un espacio, como lo vemos en el Rico y Lázaro, del infierno, y la parte donde estaban esperando el seno de Abraham. Y Jesús dice que fue a resucitar. No, que no había sido su poder. No, dice la Biblia que resucitó solamente a los que habían estado en la verdad. ¿Y por qué vendrá Jesús a este mundo que está pronto por llegar? Solamente a los que están. Es que estoy a mi verdad. Estoy en mi camino y estoy en mi vida. Y si tú sigues pensando que es tu vida y con ello vas a hacer lo que te pegue la gana, terminarás en el infierno. Solamente hay una
forma de vivir. Y esa forma de vivir es buscando la acreditación de Dios en la forma en que nos conocemos. Nos equivocamos muchas veces, pero qué bueno que decimos, Señor, me equivoqué, rectifico y sigo el camino. No hay otra forma de vivir. Si te han dicho que recibe a Cristo y dale vuelo a la hilacha, y haz de tu vida lo que se te pega la gana, déjame decirte que te predicó Satanás a través de un predicador falso. Una vez que recibes a Cristo y tu corazón se convierte a Dios, no hay otra forma de vivir para ti. Solamente el vivir es Cristo, y el día que parta de este mundo será una gran ganancia. Un aplauso a Cristo. Estamos en tiempos, amados, en donde ya no es noticia, va a ver qué grandes ministerios. De momento se durmió el pastor, se despertó ese día y empezó a predicar mentiras. Y la gente ignorante que no vive en la verdad, la gente tonta que no vive en la vida de Cristo ni en el camino de Cristo, se van a dormir. Cristo, amado hermano, vino a morir para que tú vivas y yo viva. El único propósito por el cual Dios visitó esta tierra es para que tú y yo lo acompañemos en la tierra. No hay otro. Él regresa al plan original de Adán y Eva y nos espera un paraíso. ¿Qué nos espera? Un paraíso. ¿Verdad? Un paraíso donde ya no habrá vejez, donde ya no habrá maldad, donde la muerte, como dice Apocalipsis, será sentenciada y no va a volver a ver la muerte jamás, y donde vamos a estar en la plenitud con Dios, en todas nuestras facultades. Eso es lo que les espera. Y yo sé, amada iglesia, que esta conferencia podría sonar como, oiga, pastor, como que ya tenemos muchos años en el Evangelio y esto suena como que muy básico. Es como cuando vas a hacer un examen profesional y te preguntan la tabla de dos. Dices, ay, yo me presentaba aprendiendo todas las ecuaciones de segundo, tercer grado, las ecuaciones geométricas, todas las paradas, todo el cálculo diferencial. Yo todo eso lo venía preparado. Pregunta 2 por 2. Nadie puede edificar nada si antes su roca y su simiente es Cristo. ¿De qué sirve la teología si no se tiene la salvación? Dios desea, amado hermano, en estos tiempos, gente diversa. Gente que viva la muerte de Jesús. Con la esperanza de Jesús. Y para eso, amado hermano, es necesario morir para este mundo.